Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, ya lo saben, como todos los sábados por la tarde a esta hora, que es la hora de la historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero es un programa que llega cada vez más a más y más ciudades del interior de nuestra patria y a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo, claro, donde hay internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y de sintonizar. Aquí estamos, gracias por su compañía en esta tarde más, acompañándonos juntos mutuamente a través del radio o a través de la emisión después de YouTube, porque recuerden, aunque el semáforo ya está en amarillo y dice que ya va pasando a coloraciones verdes, todavía la propia autoridad nos recomienda utilizar el cubrebocas, no asistir a sitios concurridos, mantener la sana distancia. O sea que las cosas todavía no están claramente bien. Así que mientras tanto, pues aquí estamos. Por supuesto, a sus órdenes con las vías electrónicas para comunicarnos que ustedes bien conocen y que además respondo de inmediato, como ya lo saben, como son mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, sin más, vamos por favor a empezar si les parece a ustedes bien. Estamos dedicando este mes de octubre a recordar aquí en el programa, a conmemorar nosotros las fundaciones ya centenarias de diversas instituciones mexicanas. Hace 8 días, ustedes lo recuerdan, platicábamos de los 200 años de la creación de la Armada de México. Hoy vamos a platicar también de los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, y en programas subsecuentes tendremos que platicar de dos entidades públicas mexicanas que tienen también ya 200 años de existencia. Me refiero, por una parte, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por otra, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, hay que hablar de todas estas instituciones, de su pasado, de su trayecto a lo largo de la historia, de los hombres que la han dirigido. Particularmente eso, me importa mucho destacar quiénes han sido aquellas personas a quienes les ha sido encomendadas tareas de gran relevancia nacional, si han cumplido, si no han cumplido, cuál es lo más meritorio de su tarea. Y por eso vamos a comenzar el día de hoy para recordar la fundación y el desarrollo histórico a través de sus hombres, de sus secretarios, de esta importantísima entidad pública en México que lo es, sin duda alguna, la Secretaría de Educación Pública, que fue fundada ya hace 100 años, también en el mes de octubre, el día 4 de octubre de 1921, en la época en que era presidente de México el general Álvaro Obregón. Ya hace algunos meses hablábamos de José Vasconcelos, a principios de este año, con sus ideas que van a conducir finalmente a la creación. Habiendo convencido al general Obregón, esto es un gran mérito, a la creación de esta Secretaría de Educación Pública. No voy a referirme ya a los antecedentes, iré directamente al grano y simplemente baste con decir que en efecto, quizás el mayor logro de Vasconcelos va a ser: primero, convencer a Álvaro Obregón. Segundo, darle a la Revolución Mexicana este cariz educativo fundamental al considerarlo como una de las misiones sustanciales del Estado mexicano. Educar a sus niños, educar a sus habitantes. Déjenme comenzar con un prólogo que vale la pena. Vasconcelos también es quien construye, quien edifica, quien inaugura
el edificio actual que es sede de la Secretaría de Educación Pública. Seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen, seguramente muchos y muchas han ingresado, han asistido por lo menos a mirarlo por dentro, que es bellísimo, que es monumental, que es hermoso, que es literalmente un museo de arte mexicano, muralismo mexicano en acción, y es un edificio pues que utilizando los restos de un antiguo convento, el convento de la Encarnación, José Vasconcelos le pidió al arquitecto Federico Méndez Rivas que lo transformara en esta gran dependencia. Tenía que ser un edificio magno, como magna era la tarea que deseaba emprender José Vasconcelos. Simplemente para cerrar este prólogo les diré que si ustedes han podido visitar este magnífico edificio, habrán encontrado en sus patios, en sus pasillos, en sus escaleras, en todo lo largo y ancho del edificio, la obra de los grandes muralistas mexicanos. Para empezar, el propio Vasconcelos le encomendó una buena parte de este trabajo pictórico muralista al gran Diego Rivera. Secretarios posteriores también le van a encomendar a otros magníficos, destacados artistas mexicanos como David Alfaro Siqueiros, como Carlos Mérida, y aún recientes, como a Manuel Felgueres todavía hace pocos años, que fueran terminando de decorar los muros de este grandioso edificio. Repito, en sí mismo, el ideal educativo original de Vasconcelos quedó plasmado en las paredes de la Secretaría de Educación Pública con un efecto que fue continuado posteriormente por otros gobiernos, por otros secretarios, enriqueciendo los muros, que es o son en realidad una pinacoteca del muralismo mexicano. Repito, Rivera, Siqueiros, Mérida, Felgueres están ahí representados. Pero también quiero llevarlos, aunque sea en este viaje imaginario, este recorrido mental que estamos haciendo por los lugares sede de la Secretaría de Educación Pública, a la propia oficina del secretario, la que Vasconcelos se diseñó para sí mismo, que es una oficina hermosa. Sus fotos pueden verse en internet y quienes la conocen seguramente coincidirán conmigo que se trata de una oficina realmente majestuosa, amplia, alargada, con una sala de juntas interna, una salita de espera ahí mismo como una sala para platicar, y la parte donde está el escritorio que Vasconcelos mandó adquirir para él mismo y que aún permanece en su lugar, que esto es bien importante. Es el mismo escritorio, el de Vasconcelos, el que usa actualmente la señora secretaria de Educación Pública. No lo han movido del lugar, afortunadamente no lo han transformado, la oficina sigue intacta. Destacan, por supuesto, dentro de ella los murales que el propio Vasconcelos mandó pintar a otro gran artista, Roberto Montenegro, pero particularmente quisiera llamar la atención hacia un objeto que hasta el día de hoy, después de 100 años, permanece sin moverse del escritorio del secretario de Educación Pública. Una estatuilla de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría, que se adquirió justamente en los tiempos de José Vasconcelos, cuando uno de sus colaboradores, ese gran poeta mexicano tabasqueño, Carlos Pellicer, le dijo: oye José, acabo de ver en una tienda aquí en el centro una hermosísima estatua de Minerva, y Vasconcelos se emocionó. Cómprala de inmediato, es la diosa de la sabiduría y es la que puede iluminar la actuación, el pensamiento, la dirección que pueda dar el secretario de Educación Pública. La compraron, la adquirieron, y la Minerva fue a posarse en esa estatuilla de mármol al secretario de Educación Pública en su escritorio. La tiene siempre frente a sí, una estatua de la cual habla el propio Vasconcelos en sus memorias, una estatua que años después también hablará de ella Jaime Torres Bodet en las suyas, una estatua que tuve en su momento la oportunidad de ver cuando alguna vez visité la oficina del secretario de Educación Pública para platicarle inclusive de cuál era el origen de esa estatuilla, una estatuilla pues que allí sigue y que de alguna manera, siguiendo lo que pensó Vasconcelos 100 años después, esa Minerva
diosa de la sabiduría, ya en la mitología grecolatina, pues debe seguir iluminando las decisiones, las reflexiones, las acciones de quien ocupe la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, miren, Vasconcelos, que es el primer secretario, realiza varias tareas muy importantes. Las primeras en realidad a nivel nacional, porque la primera medida de Vasconcelos, y esto es fundamental, aunque es algo teórico técnico, es bien importante. Vasconcelos federaliza la educación, la de todo el país, a pesar de que somos un régimen de estados libres y soberanos, una república disque federal. Pues el problema educativo rebasaba la capacidad de los estados. Los más ricos podían hacerlo, los más pobres y rezagados pues de plano no. Así que Vasconcelos convenció al presidente Obregón de federalizar la educación, es decir, que la educación pública en todo el país en aquel tiempo fuera responsabilidad del gobierno de la nación, del gobierno federal, del gobierno del país entero. Esa es la primera medida. Y después Vasconcelos pues comenzará a actuar a través de tres departamentos que él imaginó. El departamento escolar, que va a desarrollar pues los cursos, sobre todo fundamentalmente a nivel primaria, y va a reorganizar la Escuela Nacional de Maestros, darle un contenido profesionalizante a los maestros de México, gracias al esfuerzo de un gran pedagogo de aquel tiempo, Lauro Aguirre, que es con quien comenzarán a trabajar los maestros. También, por supuesto, Vasconcelos se va a ocupar de algo bien importante: la construcción masiva de escuelas. Tener escuelas suficientes para todos los niños de México. Pero de esto, amigas y amigos, si ustedes me lo permiten, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del episodio de esta semana que estamos dedicando a conmemorar nosotros aquí en el programa los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Solamente reitero que, como este mes de octubre es pródigo en conmemoraciones centenarias de nuestras instituciones fundamentales, de nuestras entidades públicas que tienen a su cargo actividades esenciales para la, no solamente sobrevivencia, sino el desarrollo de la nación, como lo fueron ya, lo platicamos, la Armada de México. Hoy hablamos de la Secretaría de Educación Pública. Tendremos que hablar también aquí en el mes de octubre, en un par de programas, de los 200 años de existencia también de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. Claro, lo haremos a lo largo del mes porque la semana que entra, y espero que me acompañen, voy a exponer, a propósito de que ya habrá pasado el día 12 de octubre, mi opinión personal acerca de este caso curiosísimo del monumento a Colón en el Paseo de la Reforma, con sus implicaciones y lo que yo pienso. No se lo pierdan, no les anticipo nada, no se lo pierdan, acompáñenme de hoy en 8 también. Pero bueno, sigamos. José Vasconcelos, pues, es el primer secretario de Educación Pública de México. Va a iniciar con un movimiento importantísimo que es la federalización de la educación pública, es decir, que sea el Estado mexicano el responsable de educar a todo el país, a pesar de que somos un régimen federal. A pesar de ello, porque los estados no podían, muchos de ellos no podían con la carga educativa, así que la federación, el gobierno central, el gobierno nacional, se haría cargo de todo, y empezó con un departamento escolar muy dinámico, que por una parte procuró, pero era urgente, la mejora del Magisterio Nacional a través de la reorganización de la Escuela Normal, de la Escuela Nacional de Maestros a cargo de Lauro Aguirre, pero también con un agresivo y bien importante programa masivo de construcción de escuelas y de edificios escolares. Entre otras cosas, Vasconcelos construyó este magnífico, ya no existe, pero era bellísimo, Estadio Nacional, ahí en la colonia Roma de la Ciudad de México, pero sobre todo muchos edificios escolares de gran tamaño. A lo mejor ustedes han visto uno que a mí en lo particular me gusta, que es de este estilo mexicano aplastante de concreto grandote, que es el Centro Escolar Revolución, que se construyó donde antes estaba la cárcel de Belén, en la época de Vasconcelos, ahí se construyó, y que se encuentra hoy en día, lo pueden fácilmente localizar y ver, saliendo del Metro Valderas,
en la esquina precisamente de Valderas y Arcos de Belén, ahí está este enorme centro escolar Revolución, que fue construido durante la gestión de José Vasconcelos. También a Vasconcelos le importaban mucho los libros. Creó el departamento de bibliotecas, que puso a cargo de un joven, en ese momento entusiasta poeta, Jaime Torres Bodet, y a través de él se propuso primero construir una gran biblioteca nacional, bibliotecas en todas las ciudades importantes del país, bibliotecas en las propias escuelas que él iba construyendo, pero para dotarlas de libros, inició también un pero muy importante programa editorial. Fíjense qué curioso, editó millones de ejemplares de un libro muy bonito que a lo mejor ustedes, sus papás o sus abuelos conocieron y lo tienen por ahí en su casa, que son las lecturas clásicas para niños, que encomendó su recopilación a esta gran poeta chilena, Gabriela Mistral. Las lecturas clásicas para niños. También editó una colección de clásicos de la literatura universal, los famosos libros verdes de Vasconcelos, que repartió a todas las bibliotecas, pero que además es el primer intento que hace el Estado mexicano por regalar libros a sus habitantes. No había un sistema de distribución y lo que decidió Vasconcelos fue colocar montones de esos libros que incluyen a Homero en la Ilíada y la Odisea, Eurípides, Esquilo, Dante Alighieri, Shakespeare, bueno, libros clásicos de la literatura universal, los dejaban en los parques, en las alamedas, en los lugares donde había banquitas. Ahí dejaban un montoncito de libros para que los paseantes que por ahí se sentaban, lo vieran, lo tomaran, comenzaran a leerlo y si les gustara, se los llevara a su casa. Un esfuerzo, si ustedes quieren, modesto, inocente, pero de repartir literatura, alta literatura, los clásicos de toda la historia universal, para que la gente, para que el pueblo mexicano pudiera y tuviera que leer y se lo llevara gratuitamente a su casa. Y también, ya por último, para terminar con Vasconcelos, porque quiero avanzar rápidamente mencionando los más importantes secretarios de educación pública que hemos tenido y lo que han hecho, Vasconcelos también editó una publicación, una revista pedagógica que se llamó El Maestro, importantísima, ¿eh? Por cierto, precisamente en su primer número, en este mes de octubre de 1921, hace 100 años, cuando se publica por primera vez El Maestro, allí se publicó en sus páginas el poema Inmortal, de un poeta que recién había fallecido y del cual ya hablamos. Allí se publica por primera vez La Suave Patria, de Ramón López Velarde, en la revista El Maestro. Bueno, Vasconcelos dejó la Secretaría de Educación Pública todavía durante el propio periodo de Álvaro Obregón, porque se fue de candidato a la gobernatura de Oaxaca, y para suplirlo, el presidente Obregón designó a un médico afamado de aquel tiempo, el doctor Bernardo Gastelum, que solamente estará unos cuantos meses en lo que restaba del gobierno del propio Obregón en la presidencia, estará como secretario de Educación Pública, pero en esos meses consigue algo verdaderamente importante y fundamental, y es una institución que hasta la fecha permanece. Para poder apoyar la labor educativa, Bernardo Gastelum instituye Radio Educación. Radio Educación, sí, fíjense, se crea desde el año de 1924, durante, repito, todavía el tiempo del presidente Obregón, con la intención de apoyar la labor educativa a través de las ondas hertzianas de radio. Es decir, México ha sido además un país pionero en utilizar los medios audiovisuales de comunicación, comenzando por este muy incipiente, que es Radio Educación en 1924, y que ahora, como ya sabemos, la educación mexicana además ha transitado hasta lo que se llama la educación en línea, utilizando el Internet. Bueno, México, repito, fue pionero en apoyar la educación pública a través de los medios, y por eso, en 1924, insisto, ya por último, se creó Radio Educación. El siguiente presidente, Plutarco Elías Calles, tuvo fundamentalmente como secretario de Educación Pública a José Manuel Puig Casauranc, un hombre inteligente que se va a dedicar fundamentalmente a tres asuntos. Uno de ellos, que era básico, a la educación indígena, a crear las escuelas bilingües
castellanas como en la lengua propia de cada lugar, para educar a nuestros habitantes originarios. También va a hacer un esfuerzo enorme por instituir lo que se llamó entonces la cultura de la higiene escolar, comenzando con las campañas de erradicación de piojos, pero era un asunto fundamental y vital. No solamente se educa para el conocimiento, si se educa para la vida también, y esto incluía fundamentalmente la higiene personal. Así que es una labor también que emprendió la Secretaría de Educación Pública, como lo hizo también, y este es un paso importantísimo, José Manuel Puig Casauranc, con la ayuda de su subsecretario Moisés Sáenz. Él crea la educación secundaria. Los 3 años de secundaria que hoy conocemos fueron o aparecieron en la época del general Plutarco Elías Calles como presidente, porque pues no bastaban los 6 de la primaria, hubo que crear los 3 de la secundaria, luego los 3 de la prepa y luego ya las carreras. Así que es un logro importantísimo en su tiempo del doctor José Manuel Puig Casauranc. Luego, Emilio Portes Gil, aunque solo gobernó 2 años, tuvo como secretario de Educación Pública a Ezequiel Padilla, un abogado muy importante y prominente, cuyo logro mayor, y esto es bien importante y quizás lo hemos ignorado mucho, es que durante este gobierno y con este secretario de Educación Pública Ezequiel Padilla, se otorga a la Universidad Nacional Autónoma de México precisamente el carácter de autónoma. Hasta ese momento la Secretaría de Educación Pública controlaba la UNAM. A partir de Ezequiel Padilla y Emilio Portes Gil como presidente, la universidad gozó ya de autonomía. Autonomía, otorgada, repito, en los tiempos del presidente Portes Gil con su secretario de Educación Pública, que se llamó Ezequiel Padilla. Luego, el presidente Abelardo Rodríguez tuvo un secretario de Educación Pública bien importante, Narciso Bassols, un hombre de izquierda radical, que es quien decide y convence al presidente de reformar la Constitución para establecer en México la escuela socialista, aquella que tenía como misión darle al individuo una visión exacta y racional del universo. La educación socialista, que se va a enfrentar con gravísimos problemas, grandes debates y disputas, y finalmente va a fracasar. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a platicar en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, de esta semana, en el que estamos platicando y recordando que en este mes de octubre, el día 4, se cumplieron exactamente 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Estamos haciendo un recorrido muy rápido a través de cómo ha sido el trayecto histórico de esta Secretaría de Educación Pública, a través fundamentalmente de las obras de sus más destacados secretarios. Han tenido muchos, porque recuerden que la Secretaría de Educación Pública de todas maneras es un puesto, pues en teoría técnico, pero ha sido político. Y bueno, ahí han llegado secretarios de muchos tipos, de muchas tonalidades, y la gran mayor parte de ellos bastante inocuos e intrascendentes. Así que únicamente estamos mencionando a los más destacados, a los más importantes, los que de veras hicieron algo creativo, constructivo, civilizador, y que hasta la fecha su legado permanece. Ya hablamos de José Vasconcelos, de José Manuel Puig Casauranc, de Bernardo Gastelum, de Ezequiel Padilla, y estábamos con Narciso Bassols, repito, que con buena fe, seguramente, intentó hacer un cambio radical en educación mexicana para volverla socialista. Fracasaría, ni quien hiciera caso, pero bueno, al final de cuentas su actuación fue distinguida, importante. Era un hombre honesto y probo, pero pues fue problemática. Hubo problemas enormes, por ejemplo, las misiones de los maestros socialistas que iban hacia los pueblos para la educación indígena o la educación de los obreros, eran recibidos con agresividad y muchas veces hasta los desorejaron. Fue terrible, una experiencia terrible que después tendrá que ser tamizada y modificada más adelante. Pero pasemos al siguiente periodo presidencial, que es bien importante en materia educativa. Me refiero al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Don Lázaro tuvo varios secretarios, pero uno de ellos, en materia educativa, uno de ellos se destaca particularmente, don Gonzalo Vázquez Vela. Un hombre de pensamiento auténtico de izquierda que había sido subsecretario con Bassols, pero un hombre que, a diferencia de Bassols, no era un radical casi guerrillero de la educación, sino un creador de instituciones.
Fíjense, él va a promover, y el presidente Cárdenas le va a aceptar, la creación de dos importantísimas instituciones educativas que todavía existen afortunadamente en México y que es de las cosas de las cuales podemos enorgullecernos y conservar siempre, ¿eh? En la época del presidente Cárdenas, y gracias a la gestión, repito, de Gonzalo Vázquez Vela, se va a fundar primero el Instituto Politécnico Nacional. Nuestro Poli, nuestros burros blancos del Poli, nuestro IPN, se crea en época del presidente Lázaro Cárdenas con Gonzalo Vázquez Vela. Y fíjense qué interesante, se trata pues de apoyar la educación técnica a nivel profesional, y para crearlo, escuchen esto, que esto es de esas cosas que no se dicen mucho, a pesar de la orientación socialista de izquierda del gobierno, a pesar de que Gonzalo Vázquez Vela, repito, era un hombre también de izquierda y que había servido bajo Narciso Bassols, el radical de izquierda de la educación mexicana, a pesar de ello, para fundar al Instituto Politécnico Nacional, van a recurrir a ingenieros militares que habían sido educados en el colegio militar en la época de Don Porfirio y que habían sido militares después al servicio del propio Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta, como el famoso ingeniero Juan José Batis y todos sus acompañantes y compañeros que son los que crean el Instituto Politécnico Nacional. Esto significa, fíjense bien, el reconocimiento a la calidad profesional de estas personas que por parte no solo de Gonzalo Vázquez Vela, sino también de Lázaro Cárdenas, les merecía, sin importar dónde habían militado, si habían combatido a los revolucionarios, si habían sido militares huertistas, todos ellos van a ser los fundadores, con el apoyo del presidente, de nuestro orgullosísimo Instituto Politécnico Nacional. También don Gonzalo Vázquez Vela va a tener una activísima participación para la creación de otro instituto más, que hasta la fecha, repito, pervive y que es verdaderamente algo digno de notar y de aplaudir. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. También fue creado por don Lázaro Cárdenas, también por el auspicio de Gonzalo Vázquez Vela, como un instituto que se va a encargar de conservar primero, recuperar, investigar y promover la riqueza cultural mexicana en dos etapas fundamentales de su existencia. No solamente la riqueza prehispánica, sino también la riqueza colonial o virreinal. Todo lo que hicimos, lo que construimos los mexicanos desde las épocas remotísimas de la antigüedad prehispánica hasta los días posteriores a la independencia, como fundamentalmente obras arquitectónicas, desde las pirámides o los templos, Chichén Itzá o Teotihuacán, hasta los templos y los conventos ya virreinales. Conservar todo ese patrimonio, regularlo, ponerlo a salvo, que se mantenga y que pueda ser digno del orgullo de los mexicanos, ha sido la misión del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde aquellos tiempos, 1938, en que se funda, gracias, repito, a la visión del presidente Cárdenas, pero sobre todo a la concepción que le dio el secretario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez Vela, fundador, repito, tanto de este Instituto Nacional de Antropología e Historia como del Instituto Politécnico Nacional. Llegará el tiempo después del presidente Manuel Ávila Camacho, que también va a tener varios secretarios, pero el tercero, que le va a durar 3 años, es el importante y definitivo. Jaime Torres Bodet, en su primera vez como secretario. Él lo va a hacer 2 veces, En esta primera ocasión, tiene frente a sí retos verdaderamente importantes, como lo son, uno esencial, el problema de los maestros, que había muy pocos, mal capacitados y por supuesto, y aquí sí hago un reclamo, mal pagados. Yo que soy de familia de maestros, mi papá y mi mamá maestros de escuelas públicas, pues sé lo que sufren nuestros maestros hasta la fecha, porque lo hemos considerado una profesión de segunda, cosa contra la cual me opongo rotundamente, y es algo que percibió en su momento don Jaime Torres Bodet en esta primera ocasión en que fue secretario de Educación Pública. Va a crear el Instituto de Capacitación Profesional de Magisterio,
preocupado, pues, repito, por la calidad de los maestros, va también a crear lo que él llamó la Biblioteca Popular, libros que se entregaban de manera gratuita a nuestro pueblo. Va a iniciar una campaña importantísima en contra del analfabetismo y sobre todo va a reformar la Constitución para quitarle ya ese cariz, ese tinte socialista, para dejarla como está el día de hoy. Una institución democrática, incluyente, con clara solidaridad internacional y nacional para rescatar a partir de la ciencia y contra los fanatismos el saber para el ser humano. Que se haya conseguido es otra cosa, pero bueno, Jaime Torres Bodet, que además era poeta, redactó bellísimamente el artículo 3º constitucional. Fue tan loable su labor que, como todos sabemos, cuando dejó el gobierno, fue nombrado primero secretario de Relaciones Exteriores por don Miguel Alemán, el presidente Miguel Alemán, pero de inmediato llegó la invitación y el mundo entero destacó la labor enorme como pensador educativo y como dirigente educativo de Jaime Torres Bodet, porque fue promovido como director general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Se fue a la UNESCO don Jaime Torres Bodet. Y por supuesto, pues su sombra permaneció en México y el secretario que nombró, el secretario de Educación Pública que designó Miguel Alemán, Manuel Gual-Vidal, pues no hizo nada, nada más se quedó a conservar lo que había adelantado Torres Bodet porque estaba literalmente bajo su sombra, porque México tuvo en ese momento, pues a un mexicano como el educador universal, como director general de la UNESCO, así que don Manuel Gual-Vidal pues no pudo hacer mucho. El siguiente secretario, José Ángel Ceniceros, que debo decir, en la época ya de Adolfo Ruiz Cortines, José Ángel Ceniceros, es el primer secretario de Educación Pública que es maestro de origen, maestro de la Escuela Normal de Maestros. Después se convirtió en abogado, pero fue originalmente maestro. Así que es el primero que es maestro auténticamente de profesión magisterial. Hoy tenemos a la primera mujer maestra como secretaria, pero ya ha habido dos o tres casos de maestros auténticos al frente de la secretaría. Don José Ángel Ceniceros también, quizá por ser maestro, tuvo que enfrentar los primeros conflictos magisteriales, las primeras huelgas de maestros que, pues por exigir sus derechos, sobre todo el derecho a un salario digno, iniciaron las primeras huelgas magisteriales y los conflictos que van a derivar en la formación de un sindicato oficial y la formación de un sindicato fuera o contrario al oficial, el CENTE y la CENTE. Su origen son precisamente los tiempos del presidente Adolfo Ruiz Cortines con José Ángel Ceniceros como secretario. Para el siguiente gobierno, porque este sí es bien importante, cuando gobierna México Adolfo López Mateos, de plano regresa y será a los 6 años secretario de Educación Pública en su mejor y más brillante periodo, don Jaime Torres Bodet. De él hemos hablado ya en este programa, en otras ocasiones. Recuerden, la gran hazaña fundamental de él es los libros de texto gratuitos, que se reparten a todos los niños de educación primaria en el país. Y también don Jaime Torres Bodet le va a dar un fuerte impulso al desarrollo cultural de México. Miren, él es el que crea la Subsecretaría de Cultura en la propia Secretaría de Educación Pública y además designa para ocuparla a la primera mujer funcionaria pública en la historia de México, a doña Amalia de Castillo Ledón, una gran promotora cultural mexicana que tendrá a su cargo esta nueva dependencia. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, que estamos dedicando a recordar que hace 100 años, el día 4 de octubre, pero de 1921, fue creada la Secretaría de Educación Pública a instancias del gran pensador, filósofo, político, escritor mexicano José Vasconcelos, y que a partir de ese momento se ha convertido en una de las instituciones públicas, una entidad pública de la primera importancia en la historia de México, de la cual estamos hablando sus grandes logros en el trayecto histórico de 100 años, simplemente recordando a sus más destacados y fundamentales titulares del ramo, los secretarios de Educación Pública que hemos tenido
hasta el día de hoy. Bueno, hasta donde podamos llegar el día de hoy, más bien nosotros aquí en el programa. Estábamos recordando hace un momentito, ya porque quiero acelerar para tocar 3 o 4 más nombres que me faltan, importantísimos todos ellos, a don Jaime Torres Bodet, que decía yo, además de los libros de texto gratuito, que es su gran creación, de la cual todavía hoy podemos sentirnos más que orgullosos los mexicanos, también apoyó a la cultura con el nombramiento de la primera mujer funcionaria pública, doña Amalia Castillo Ledón, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, y a través de ella, a través de esta subsecretaría, primero, fíjense qué importante, se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, una institución también fundamental para la promoción cultural mexicana, y también, todos lo recordamos, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dependía entonces de la Secretaría de Educación Pública, se va a crear y a construir nuestro magnífico y maravilloso, reconocido internacionalmente, Museo Nacional de Historia. Todo ello obra, repito, de don Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública del presidente Adolfo López Mateos. En el siguiente periodo presidencial, para irme rápido, el secretario de Educación Pública fue también otro gran mexicano, un gran escritor, un gran literato, don Agustín Yáñez, el autor de aquella novela maravillosa Al filo del agua, y que de alguna manera pues aprovechó este caudal ya de esfuerzo que había hecho Torres Bodet, y sin embargo logró imprimirle su sello muy pero muy particular. Miren, con el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y con Agustín Yáñez en la Secretaría de Educación Pública, se dio un paso más bien importante en el avance de la educación audiovisual. Ya vimos que en 1924 se había creado radioeducación, pero ahora, en 1968, es decir, hace ya 53 años, se constituyó lo que sería llamada la Dirección General de Educación Audiovisual, pero que tendría a su cargo los programas de la telesecundaria. Llevar la educación secundaria a todo el territorio nacional a través de las ondas, de las vías de las microondas llamadas en aquel tiempo, para que por televisión pudiera verse en todo el territorio las clases de matemáticas, de historia, de civismo, de biología, de química. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando éramos chicos nosotros, los que ya somos mayores de 60, pues en las mañanas la programación de las televisoras incluían los programas de la telesecundaria que se transmitían a todo el país. Esto fue creación de Agustín Yáñez a través de un locutor, poeta, hombre culto de aquel tiempo que se llamaba Álvaro Gálvez y Fuentes. A lo mejor se acuerdan de él. Después vendrá el tiempo del gobierno del presidente Luis Echeverría, quien tendrá como secretario de Educación Pública a un ingeniero, a don Víctor Bravo Aúja, que ya había sido gobernador de Oaxaca, pero que es un hombre bien importante para la historia educativa en México. Hay cambios en los programas de estudio, nuevos libros de texto gratuito con otra configuración, con otro método pedagógico, pero sobre todo también es un creador de instituciones. Miren, hoy que está tan de moda debatir el tema, el famoso CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue creación del gobierno del presidente Echeverría a través del secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aúja, pero él también, preocupado por la educación, también constituyó otras dos entidades públicas de primerísimo nivel e importancia al día de hoy. El Colegio de Bachilleres, para dar una opción distinta a las preparatorias de la universidad, porque era evidente que el aumento de la población hacía necesario y urgente que hubiese este tipo de educación media terminal para muchísimos mexicanos y mexicanas, y por lo tanto se crea el Colegio de Bachilleres, y también una institución universitaria más, es creación del presidente Echeverría y del secretario Víctor Bravo Aúja. Me refiero a la Universidad Autónoma Metropolitana, que también se crea durante este periodo de gobierno. Así que también en época de Echeverría hubo avances bien importantes en materia de educación. Luego, durante el periodo presidencial de José López Portillo, que tuvo al principio como secretario durante un año nada más ni nada menos que a Porfirio Muñoz Ledo, que sigue todavía vigente en la vida política mexicana,
Después ya tuvo 5 años seguiditos a un gran secretario de Educación Pública, a don Fernando Solana Morales, ya fallecido, un hombre que tenía una gran experiencia educativa, que había sido ya, por ejemplo, secretario general de la universidad y tenía pues un conocimiento pleno del ámbito educativo. Don Fernando Solana Morales va a ser creador de 3 instituciones también hoy en día vivas y fundamentales. Primero, para la educación de los profesionales de la propia educación, valga la redundancia. Creó la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, en donde se forman los maestros actualmente, sobre todo de educación media y superior, y además también donde se realizan importantes investigaciones y especializaciones en materia pedagógica. La Universidad Pedagógica Nacional fue creada por don Fernando Solana Morales en época de López Portillo, pero también creó, para apoyar el desarrollo de la educación técnica, el famosísimo CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional, para que México contara no con puros licenciados, que eso había abundancia, sino con técnicos profesionales en las más diversas ramas del trabajo humano, para la industria, para el comercio, para la computación, para la agricultura, para pues todo tipo de industria o actividad transformadora para beneficio del ser humano. Se va a crear el CONALEP. Y también, algo fundamental para el rezago educativo, don Fernando Solana Morales va a crear el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que hasta el día de hoy sigue todavía vivo, afortunadamente. 3 instituciones de primera índole. Si se dan cuenta, en la época llamada populista de Echeverría y López Portillo, los secretarios de Educación Pública, pues yo no sé si serían populistas o no, pero fueron creadores de instituciones fundamentales en el día de hoy para el sistema educativo nacional. Luego ya vendría un poquito, llamémoslo así, el declive. Ya no volveremos a tener casi nunca más secretarios de Educación Pública, salvo alguna notable excepción, del altísimo nivel, como lo fueron en su momento Vasconcelos, o Pluy Casaurang, o como lo fue Gonzalo Vázquez Vela, o como lo fue Jaime Torres Bodet, o Agustín Yáñez, o indudablemente Víctor Bravo Aúja y Fernando Solana. Como que pasó el tiempo de los grandes secretarios de Educación Pública. Y comenzó don Miguel de la Madrid, que sí, tuvo a un señorón como secretario, pero ya no hizo nada porque eran los últimos 2 años de su vida, morirá en el encargo, y pues quizás era más bien un premio como de consolación, don Jesús Reyes Heroles, que lamentablemente ya cuando llega a la Secretaría de Educación Pública ya no puede desplegar ese talento enorme y esas genialidades que lo caracterizaban. Después tuvo también Miguel de la Madrid a Miguel González Avelar como secretario, que tampoco hizo mucho, más bien como se creyó que era precandidato, o él se lo creyó, pues para hacer campaña se decidió a reeditar los libros clásicos de Vasconcelos, y al igual que Vasconcelos, colocó a voluntarios en todas las calles, ustedes se acordarán, cuando era precandidato a la presidencia, para obsequiarlos a los automovilistas, regalaban los libros. Bueno, esto hizo don Miguel González Avelar. Carlos Salinas de Gortari tuvo 3 años de secretario de Educación Pública, fíjense nada más, a Manuel Bartlett, hoy tan opuesto al salinismo, bueno, fue secretario de Educación Pública 3 años, una labor que pasó sin pena ni gloria. Después iría como gobernador a Puebla, y después tuvo como secretario de Educación Pública, en un enroque muy curioso, a Ernesto Zedillo Ponce de León, que recuerdan ustedes, durante su gestión como secretario se caracterizó por el escándalo de los libros de texto gratuito, que los reedita y donde ofende al ejército. En fin, a partir de ahí, quizás salvo don Miguel Limón, en la época del presidente Zedillo, y quizás salvo Alonso Lujambio en la época del presidente Calderón, no habíamos tenido ya secretarios de Educación Pública de altísimo nivel. Esperamos que hoy, con una maestra al frente, esto cambie y se destaque. Pero amigas y amigos, la semana que entra continuaremos ya con otro tema distinto, que ya se los anuncié, pero primero Dios, aquí nos escuchamos. Pásenla muy pero muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.